empezamos, ¿no? Ah, Ok, esperemos un par de minutitos por si alguien... Como quiera, sí. sí. Lo tenemos todo hecho, con la comida hecha, con la ropa atendida. bueno, El piso recorrido. ¿Qué pasa? Y el vasito en el refri, ¿no? Las cosas, sí. Muy bien. Y la improvisación. Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que comenzamos. Sí. Venga. Primero quiero, pues, darle a todos absolutamente las gracias por venir hoy aquí, un jueves de tarde veraniega, a escucharnos un ratillo, ¿no? Y bueno, quiero darle gracias a Blanca, que está allí, pues su mano ayudó mucho a la realización de este libro, a la biblioteca por darnos el espacio y a Aliar Ediciones que nos ayudó todo el soporte logístico. Bueno, este libro pues, es muy especial para mí. Este libro yo lo hice desde un punto de vista muy emocional, ¿no? Lo hice hablando de alguien que ha sido muy importante en mi vida, como fue mi abuelo. Para mí desde pequeño, una persona súper especial para mí, fue bueno, prácticamente quien me formó desde pequeño, y ese superhéroe que yo veía estando desde muy chico. Mi abuelo era ganadero y bueno, imagínate, tú tienes 8, 9, 10 años y ves a un tío de 1,90 con un lazo trayendo un toro de 500 kilos, eso para cualquier niño eso es ver a Superman, ¿no? Entonces bueno, fui durante 40 y pico de años, no vamos a especificar los picos, pero durante 40 y pico de años preparando esta obra sin saber, poco a poco conociéndolo, escuchándolo, viéndolo en sus acciones y bueno, hasta que fui cogiendo esos pequeños retazos de historias de su juventud, de historias de su niñez, de esa infancia que tuvo tan complicada y tan difícil. Y bueno, poco a poco eso se fue guardando en el banco de memoria hasta que, bueno, con su muerte, pues todo pasó del subconsciente al consciente, ¿no? Lo interioricé, me explotó y dije, bueno, yo tengo que escribir algo, tengo que inmortalizar algo sobre este hombre. Hay que subirla. Pero todo no vino de allí, precisamente. Todo arrancó, el clic que dio origen a este libro, vino un poco después. Yo haciendo un trabajo de investigación para otra cosa, sobre las lenguas muertas, descubrí un documental hecho en Dakota del Norte, con unas etnias indígenas en Dakota. Y el documental hablaba sobre una etnia específica que tenía 2000 años de evolución, y había un hombre que era el último miembro de esa etnia. Y esa etnia no solamente era la etnia como tal, sino que la etnia era una lengua, era una historia, era una cultura que al no trascender murió y se acabó. Entonces eso me produjo como una profunda tristeza, ¿no? De saber que hay muchas cosas de nuestra vida que al morir una persona se van con ella, ¿no? Entonces nosotros conocemos muchos personajes de la historia y leemos sobre mucha gente y muchos personajes importantes de la política, los militares, grandes artistas, pero esa gente del día a día que nos encontramos en la calle, muchas veces no sabemos de ellos, y muchas veces no sabemos qué hay detrás de ellos. Y bueno, me pareció que era injusto, ¿no? Era injusto que todas estas personas llegaran al fin de su vida sin que supiéramos nada de ellos. Y yo, bueno, tenía a mano, tenía disponible, tenía en mi cantera, pues alguien admirable. Entonces dije, pues nada, voy a hablar de esta persona, de mi abuelo, pero no voy a hacer una biografía como tal, sino que lo voy a transformar en una novela que pueda contar su historia. Y me encontré con otro gran obstáculo, ¿no? El gran obstáculo de esto es que
la realidad iba 7 pasos más adelante que la ficción, porque cuando empecé a repasar la vida real, pues era mucho más interesante y mucho más ficticio. Si alguien no conociese la realidad, la vida real, diría, bueno, esto no es así, ¿no? Esto me estás mintiendo, porque alguien no pudo haber pasado por esto. O sea, un niño de 13 años no puede encargarse de una hacienda, de una familia, de sus 7 hermanos, de su madre viuda. Esto no está pasando, esto no puede pasar, pero en realidad pasó. Entonces, bueno, poco a poco lo fui llevando a esa clave de novela, y al contrario de lo que se hace en las biografías, que es darle al personaje heroicidad y hechos que normalmente no son así, y la gente pues tiene ciertos pisos literarios para darle a los personajes más empuje, pues yo tuve que bajarle un par de tonos, ¿no? Yo tuve que, no contar muchas cosas como en realidad sucedieron, para poder darle pues fluidez y que esto pues fuera un poco más creíble, una novela más creíble. Pero bueno, después de hacerla me llevé una grandísima sorpresa. Me he estado llevando en gerundio una grandísima sorpresa, porque me he encontrado con diferentes visiones de la novela al leerla, ¿no? Hay gente que la ha leído y la ha visto como un libro de autoayuda, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es una excelente historia de superación de una persona que nace en la pobreza, una persona que nace en una región apartada del mundo, una persona que tiene todo en contra y termina teniendo una vida exitosa, ¿no? Entonces, por allí puede ser una historia de superación, pero a la vez puede ser una historia de amor increíble, ¿no? O sea, es una historia de 2 personas que se enamoraron desde muy niños y vivieron 60 y pico de años juntos, ¿no? Entonces, es una historia de amor admirable, pero también es un retrato de una época que no vivimos nosotros, los que estamos aquí, pero sí vivieron quizás nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? Que es este periodo del siglo pasado que va desde más o menos del segundo tercio o el primer tercio del siglo XX hasta ya los inicios del siglo XXI, que sucedieron muchas cosas. Ahí la humanidad evolucionó a un ritmo que nunca antes había pasado. O sea, nunca antes nosotros tuvimos estos cambios tan rápidos y tan profundos en tan poco tiempo. Y esto lo vivieron nuestros padres y nuestros abuelos. Esta gente tuvo que adaptarse a este tren de cambios que hubo en el mundo tan grande. Y bueno, ¿cómo lo vivieron? Eso es algo que me interesó siempre, saber cómo esta gente pudo absorber todo este cambio. Los cambios más importantes es el cambio, la migración de lo rural a lo urbano, ¿no? La migración del campo a la ciudad es un fenómeno que se repite en Latinoamérica, que se repite en España, que se repite en los Estados Unidos, que se repite en Inglaterra. O sea, el hombre del campo se ve sumido en una serie de limitaciones y prefiere abandonar toda su modus vivendi e irse a la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Al irse a la ciudad, un campesino que sabe amarrar una vaca, que sabe sembrar un árbol, que sabe hacer muchas cosas, llega a la ciudad y es un inútil. Es un hombre y una mujer inútil, porque las labores del campo en la ciudad, tú necesitas comer y no vas ni matas el cerdo. O sea, tú vas al supermercado y lo compras. O sea, hay una cantidad de cosas que esta gente no supo hacer. Entonces, ¿por qué abandonar una paz, entre comillas, y una quietud del campo, donde tienes una casa, donde tienes una tierra, donde tienes los recursos los tienes ahí a la mano? ¿Por qué irte a la ciudad, ¿no? Es una duda que ha estado siempre, ¿no? ¿Por qué ocurrió esta migración del campo a la ciudad? Y nosotros hoy solamente lo vemos como en cifras demográficas, ¿no? Y en cifras macroeconómicas, porque bueno, la ciudad había no sé cuántos % de empleo, pero ¿qué empujó a esta gente, a nuestros abuelos, a hacer? Entonces, bueno, una de las razones es los hijos.
la gente del campo entendió que en el campo se iba a perpetuar la vida del campo, ¿no? Y el hijo sería tan campesino como fue su padre. Y no, había una necesidad de darles recursos, universidades, escuelas, transporte, educación, salud, y eso hasta la segunda mitad del siglo XX no se conseguía sino en las metrópolis. Llámese Madrid, llámese Sevilla, llámese Caracas, llámese Ciudad de México, lo que sea, todas estas ciudades eran las que podían proveer esto, porque el campo pues, estaba muy abandonado y estaba muy a su suerte, ¿no? Entonces, pues, bueno, una parte del libro pues también refleja eso, ¿no? Y lo otro que empuja a este cambio es un amor incondicional hacia la descendencia, ¿no? Y es algo que yo quiero poner en valor, o sea, nuestros viejos se sacrificaron, se convirtieron en citadinos, se aburrieron enormemente, llegaron a un mundo que era incomprensible para ellos, para que o nosotros o nuestros padres pudieran tener acceso a universidades, a hospitales, a una cantidad de recursos que no existían. Entonces, bueno, es parte de esto. Entonces, esto nos lleva a un punto muy importante que lo enlazo con el primero, ¿no? Era, ¿qué pasa cuando todos estos viejos nuestros mueren? Todos estos, y los que aún están aquí, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando nuestros abuelos mueran o nuestros padres mueran? No se va a ir una persona, va a pasar como el hombre este de Dakota, no se va a ir solamente un ser humano, se va a ir toda una época, toda una serie de vivencias, toda una serie de conocimientos, toda una serie de visiones, de cosmovisiones, que si no le procuramos nosotros sentarnos a su lado, escuchar ahora, pues lo vamos a perder. Entonces, muchas veces tenemos la oportunidad y decidimos no ver a mamá, o no ver a papá, o no ver al yayo, otra vez este hombre con este cuento otra vez, y claro, porque son así, o sea, te empiezan a contar algo y se les va de la cabeza un poco a veces el hilo de la conversación, te mezclan cosas, o sea, te están empezando a decir algo y resulta que es la historia del primo, no la de él. Pero ¿qué importa? O sea, al final lo que quiero dejar en valor es que esta gente no quiere una residencia de lujo en medio de Mallorca. Esta gente lo que quiere es alguien que se siente, tire un taburete, se siente y a ver, cuéntame qué hiciste con tal y qué hiciste. Y sabemos que a veces puede ser aburrido, lo que viene después de cuéntame. Pero bueno, es un sacrificio que yo creo que merece la pena hacer, y yo creo que es un sacrificio que deberíamos hacer todos, ¿no? Y lo que quiero quedarse con A la sombra del Guamo es que, bueno, a partir de aquí, al cerrar la última página, pues bueno, tomemos en valor a nuestros ancianos, y no tiene que ser los nuestros, no tiene que ser nuestro abuelo y nuestro padre, sino bueno, es esa señora que está enfrente del supermercado que está pagando con céntimos la cuenta y que nos desespera, y bueno, saber entender que hay que tenerle un poquito de paciencia y tocarle la puerta al vecino que sabemos que está allí y que está solo y que a veces pues no nos importa, y bueno, podemos aprender muchísimo, ¿no? Con los ancianos podemos aprender muchísimo, podemos tener muchos adelantos de vivencias, simplemente concentrarnos una media hora o un cuarto de hora a escucharles sus cuentos, ¿no? Eso yo creo que es parte de lo que quiero dejar con el libro. Muy bien, muy bien. Oye, tú que te arriesgas a colocar o cambiar una biografía a una novela y te lanzas por ese espeso mundo de la creación literaria, entonces te encuentras, porque tuve la fortuna de leerla, me la mandaste en tus recientes primeros envíos que te hizo la editorial,
Y te encuentras con personajes como Anastasio, por ejemplo, ese villano Sí. feo, personaje que Sí. no queremos que sea vecino nuestro. Sí. Pero, ¿por qué no hiciste justicia? Es decir, ¿por qué le diste ese desarrollo y ese final tan digno a un tipo que no se lo merecía, a mi entender? La muerte, de hablas. Yo no he leído el libro. A ver, no voy a hacer de triple, no voy a hacer spoilers, no voy a hacer spoilers, no voy a hacer No sé de qué está avanzando. no voy a hacer spoilers, no voy a hacer spoilers, pero es muy importante, porque este es un punto muy importante. Este es un punto, yo dije creo que lo dije en el prefacio de la novela, que esta novela se podía agarrar un típex y quitar. La novela se desarrolla en los Andes venezolanos. Empezar por allí. O sea, los Andes venezolanos es una zona que no asociamos normalmente con Venezuela. O sea, para nosotros Venezuela es un país caribeño, un país selvático, un país de Caribe, de espíritu caribe, ¿no? Es tenemos muchas similitudes entre los andaluces y caribeños en ese modo de ver la vida, ¿no? Mucho más hacia afuera, mucho más social y tal. Pero los Andes de Venezuela, primero es el final de la cordillera de los Andes, entonces es una zona fría, agreste, montañosa, muy parecido a los Pirineos, ¿no? Entonces esa zona agrícola, el andino pues ya a las 5 de la tarde ya hace un frío que pela, entonces tienes que estar dentro de casa. Entonces es una zona muy ensimismada, muy familiar, muy poco, más silenciosa, es una vida más parca, más tranquila, ¿no? Entonces, pero no deja de pasar este fenómeno que estaba diciendo, que puedes agarrar un típex y tachar todo lo que dicen antes, o todas las referencias geográficas, y ubicar esta historia en Rusia, en Holanda o en el Congo, y el resultado es el mismo. ¿Qué es lo que pasa? Y esto lo hemos visto en 400.000 películas, ¿no? O sea, donde no llega el Estado, la autoridad tiene que surgir de algún modo, para bien o para mal. Entonces ahí voy a lo que me estás diciendo. En estos pueblos tan apartados, donde no hay una mano del Estado, recuerda siempre que estamos hablando de hace un siglo, ¿no? Donde los estados se circunscribían a las ciudades, o sea, Sevilla, Nueva York, Londres, pero quizás en Gales el estado no llegaba en forma, ¿no? Entonces, en esos pueblos se formaba siempre el hombre fuerte, el cacique. Y esto es una especie de cliché, pero al final es una realidad que no podemos desestimar, ¿no? O sea, en estos pueblos siempre había un hombre fuerte. Y al que se refiere Johnny es el hombre fuerte que le toca lidiar a Andrés. Es el hombre fuerte del pueblo que al morir su padre, pues trata de aprovecharse. Entonces es el hombre que tiene el gallo que más canta en el corral, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es un hombre malo, si lo vemos desde la dicotomía bueno-malo, ¿no? Porque al final para mí no es malo. O sea, respondiendo a ti, para mí este hombre no es malo. Para mí este hombre está luchando por sus propios intereses. Y si en ello tiene que aprovecharse de una viuda y comprarle sus tierras a un precio ridículo, lo hace. Si tiene que alquilarte tu casa y después no pagarte, y si tú le cobras, pues te manda sus matones a intimidarte, pues lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Al final de la historia, para no destriparte, este hombre no le pasa lo que a Gastón en Disney, ¿no? En La Bella y la Bestia, o a Maléfica, o a la Bruja de Blancanieves. No tiene una muerte terrible, tiene una muerte apacible y tranquila. Pero es que así es el mundo. Así es el mundo, o sea, el mundo no existe malos y buenos y no hay castigo y crimen, o sea, no hay castigo en consecuencia del crimen, ¿no? O sea, siempre hay estas injusticias que pasan, pues hay hombres y mujeres muy malos
que les pasan las cosas muy buenas, ¿no? A nuestros ojos, quizás por dentro tengan un infierno en vida, pero a nuestros ojos pues hay gente que tiene dinero, hay gente que tiene una vida aparentemente buena, y a veces estas personas mueren en su cama en paz. No siempre tienen estos finales trágicos, y yo creo que te entiendo que dan ganas porque lo tuve en mi mano. O sea, cuando uno escribe una novela, uno se transforma como una especie de, y no quiero sonar pedante, ¿no? Pero una especie de Dios, ¿no? Tú agarras a este hombre y te lo llevas en tu cabeza y estás todo el día en tu cabeza y tú dices, ¿qué hago? ¿Lo mato? ¿Cómo lo mato? Lo tiro por un barranco y que el hombre se caiga en una piedra y termine de caer en el río, y en ese momento pase un águila y le tire una piedra y le caiga en la cabeza, y después venga un rayo y lo calcine, o lo mato en su cama, tranquilo y rodeado de su familia. A veces cuesta de hacer. Hombre, como no es el protagonista, Acá hay gente que te lo puede de decir. alguna forma se puede morir como sea. Y su muerte podría traer cosas buenas para este cine. Claro, perdón. Podría. Bueno, Ahí te lo dejo. ¿Alguien más quiere saber algo? A ver, Tiene la palabra. aquí en la descripción del libro dice que tiene trazos de realismo mágico, Sí. que me llama mucho la atención. Sí. ¿Por qué? Bueno. Sí. No sé, yo hablar de realismo mágico me sonó siempre como algo muy grandote, ¿verdad? Porque hablar de realismo mágico me recuerda a García Márquez, o sea, Fue lo primero que pensé. a Pedro Páramo, me recuerda a grandes plumas, ¿no? Entonces, claro, pero sí hay, porque en nuestros campos, nuestros campesinos, están rodeados de realismos mágicos, supersticiones. En el caso de Andrés, por ejemplo, Andrés medita, y esto sí no es un destripo, medita a la sombra del guamo. Andrés se sienta, el guamo, que no lo aclaré desde un principio, el guamo es un árbol que se siembra en los cafetales para dar sombra al café. Y en el guamo, debajo de este árbol, que la gente cree que tiene propiedades místicas, no las tiene. O sea, no las tiene o sí las tiene, depende de quien lo lea, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una explicación lógica de por qué el árbol ha vivido más de lo que debería vivir, porque el árbol tiene el doble o el triple del tamaño del que debería tener. Hay una explicación biológica. Sí, está sembrado a la orilla de un arroyo, sus raíces caen en el arroyo, está protegido por la montaña, tiene la incidencia del sol perfecta y tal. Pero el campesino, quizás por ignorancia o quizás por querer creer, el campesino prefiere decir, no, esto es porque este árbol es mágico. Entonces, eso pasa mucho, o sea, de repente si el gallo canta 3 veces, pues quiere decir una cosa, y si la vaca mira para un lado en vez de para otro, quiere decir otra. Entonces, al final, es un realismo mágico que existe en los ojos de la gente del campo, porque al final hay que explicar muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que la capacidad técnica, intelectual o de medios no les da, o no la tienen, o no les ha podido llegar, y bueno, hay que darle la explicación, pues. O sea, si yo este año no me he visto de azul al inicio de la siembra, pues voy a tener mala cosecha. Tal vez sí, tal vez no, nunca lo sabemos, ¿no? Entonces, ese es el principio también de muchas religiones y de muchas cosas. Entonces, Pero fíjate, Agustín, que Gabriel García Márquez bien lo decía, porque además fue precursor del realismo mágico latinoamericano, y él que creó tantas historias y que hoy día sigue permeando a otras. Ahí lo acabamos de ver en Netflix viendo sí, 100 años en soledad, sí. que falta además la segunda parte que está por salir.
una vez en Cartagena, donde se crió Gabriel García Márquez, Sí. ya como turista en un tour de García Márquez justamente, después de muerto. Aquí tomó café García Márquez, allá otra cosa, y allá está su casa donde él vivía, y acá está el museo donde está la ropa con la que le entregaron el premio Nobel. O sea, todo un tour bien bonito. Y la guía yo le decía, pero ¿por qué realismo mágico? Entonces hay una frase muy de él, muy conocida, donde él dice, si supieras todo lo que todavía no he contado, ¿no? Porque cualquier cosa que se le ocurriera y que la gente pensaba que era exagerado y que era un invento, él le decía, eso alguien en esta tierra lo ha vivido. Claro. Entonces eso que tú cuentas ahí, no es, o sea, más allá del realismo mágico literario, son las historias del ser humano alrededor de sus propias realidades y que le da esos elementos borde Claro. que está más allá de lo convencional, pero que está. Está, ¿no? Y a ver, podríamos decir que es realismo mágico o podríamos decir que es sincretismo, o sea, es sustituir una explicación lógica y racional por una explicación que yo quiero creer. O sea, por ejemplo, estoy haciendo mucho esfuerzo, Jesús, para no destripar. Pero bueno, mira, este hombre, cada vez que tiene un problema, cada vez que tiene una encrucijada en su vida, se coge su ron y se apronta una merienda y se va al guapo. Ahí tiene una piedra, ahí pone los pies en el arroyo y tiene la sombra y el frescor del árbol. ¿Qué pasa? Ahí él plantea la pregunta al horizonte y al universo. Si el árbol se mueve de una determinada forma, si el árbol deja caer una vaina de la guama y si cuando la come está dulce, pues quiere decir una cosa. Y si no, quiere decir otra. Entonces, que eso sea bajo los ojos objetivos, científicos, sea realidad, es discutible. Pero la realidad para esa persona existe y es tangible y es indiscutible. Si me pongo la pulsera y voy al campo, mi equipo va a ganar. Y si me tatúo aquí el escudo de mi equipo, pues va a ganar. Y bueno, lo vemos en muchas cosas, ¿no? O sea, no solamente estas explicaciones místicas, sino que lo vemos en el día a día. O sea, la gente va a la Avenida Constitución y le pasa al gato, le pasa el ticket de lotería. Bueno, Yo no lo puedo. ¿te hace sentir bien? Sí. ¿Puede tener una explicación sociológica, psicológica? Sí, a lo mejor sí, porque a lo mejor ese cambio de actitud hacia algo que, bueno, que te vino por una explicación mística, te puede llevar a tomar una cierta decisión. Claro, pero en todo caso tampoco es que sea un compromiso el contarlo de esa manera, poniéndome probablemente en tu lugar, porque al final es ficción lo que tú estás contando. Al final tienes esa libertad para exagerar las cosas y lo que no te perdonaría el lector es que no sea entretenido. No, y fíjate, y perdona que más te lo voy a complementar. Creo que me cuidé mucho de eso, o sea, de no irme por esa rama del misticismo y del tal, y no irme tampoco a la objetividad del blanco y el negro, sino dejarlo abierto. O sea, tal vez fue una sombra de algo que pasó o fue el fantasma de mi padre lo que vio. Esas preguntas este hombre se las va planteando cada vez que le suceden este tipo de cosas. ¿Será que tenía mucha hambre y no vi bien y lo que yo pensé que era no era? Pero bueno, por si las moscas, voy a creer. Entonces, eso se va repitiendo a lo largo de todo esto y bueno, y le funcionó. Tanto le funcionó que, bueno, que llegó al ciclo de edad, ¿no? Algo tiene que ver.
Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien por esto y muy bien por lo que escribiste, o más bien por lo que escribiste. Bueno, Pero nuevamente. Pero te quiero preguntar por qué. Hombre, ¿Tu pregunta? no, hombre, porque te voy a preguntar cosas del libro, prefiero leerlo. No, que te quiero decir si se desarrolla desde, no sé, de una perspectiva de superación, ¿no? Sí. Entiendo que lo que cuenta todo tiene que ver con su trabajo, con su... Eso es parte de lo que es una parte. O sea, yo siempre he creído que los libros se leen de acuerdo a las gafas que te pongas. Es decir, si tú eres psiquiatra y lees El Quijote, te parecerá un estudio de la demencia y de la esquizofrenia paranoide, no sé qué, de un hombre que ve visiones y tal. Pero de repente lo ves como un trozo de la historia española. O de repente lo ves como una historia de amor increíble. Entonces, depende cómo lo veas, ¿no? O sea, esto lo puedes enfocar desde el estudio de las realidades del campo, cómo se vivía, las realidades del campo hace unos cuantos años atrás, cuando no habían las posibilidades actuales, o sea, donde no había maquinaria, donde no había carreteras, donde la gente tenía que sacar las cosechas con mulas y burros a los centros de venta y donde no había ley. Si tú me estafaste, pues por eso se establecían esos códigos de honor que la gente defendía con tanto apego, ¿no? Porque yo a veces solamente podía creer en tu palabra. O sea, si tú me decías a mí que yo al sembrar melones tú me lo ibas a comprar y yo lo sembraba y al final de la cosecha te llegaba y tú me decías no, te lo voy a comprar, entonces me arruinaba. O sea, no había un contrato, no había un abogado que viniera, un notario. O sea, lo puedes ver por allí o lo puedes ver pues como eso, como una historia de superación de alguien que sale de la absoluta pobreza. Porque es comerciante. Es ganadero, es ganadero. Entonces, es ganadero por voluntad propia, porque hereda una hacienda de café y decide transformarla en una hacienda de ganado. Es un hombre extremadamente astuto. Esto es una óptica que puedes verlo, que te va a dar, bueno, no quiero decir que te va a sorprender, porque a lo mejor no te sorprende, pero es un hombre muy astuto. Es un hombre muy astuto que cree que en el negocio tú debes ganar siempre más que yo, en cualquier negocio. Porque si tú ganas, no solamente te vas a ir feliz, sino que vas a volver a hacer negocios conmigo. Entonces, así fue creciendo en su vida y así se transformó en un comercio. Al final de su vida resultó siendo un comerciante de ganado más que un ganadero. Terminó siendo un asesor de ganaderos y su vida prejubilación ya no fue de lazar toros sino de asesoría a ganaderos, y la gente lo terminaba buscando porque sabía mucho, era muy astuto y era muy alto. Entonces, por ahí lo puedes ver. Un hombre además que el campo para él era muy importante. En cambio, para sus hijos, dice la pena, ¿no? Porque Sí. en el fondo yo creo que a él no le hubiera gustado abandonar. No quiso nunca, no quiso nunca abandonar el campo. De hecho, no lo abandona nunca absolutamente hasta que decide jubilarse. Y ahí lo voy a enlazar con lo que me contaste hace un ratito. Esto les pasó a ver, las ciudades. Vamos a tomar el ejemplo que más conocemos, vamos a tomar Sevilla. O sea, las ciudades como Sevilla, ¿cuál es el porcentaje de gente nacida realmente en Sevilla? Ahí no sé, en cualquier calle, en la calle Mateo Gago. ¿Cuánto es el porcentaje de gente? De generaciones para atrás. ¿Tú? Mira, una muestra estadística. Es una muestra estadística. ¿Uno entre cuántos? Mucha gente ha venido de los pueblos del Aljarafe, mucha gente ha venido de otros sitios, de otros países, de otros continentes, y las ciudades se han forjado así. Las ciudades se han forjado con gente que vienen de muchas partes a nutrir las ciudades.
Y mucha de esta gente, incluso gente que está llegando a ciudades hoy en día, porque la migración del campo a la ciudad no es un fenómeno que acabó en 1977, se acabó, no, un fenómeno progresivo. Esa gente no abandonó el campo por decisión propia. La mayoría de la gente lo abandona, ¿por qué? Porque condiciones naturales adversas, sequías, inundaciones, etc. Porque el precio del producto, del ganado, de la siembra baja muchísimo, o porque hay guerrilleros, hombres de este tipo que los empujan, ¿no? Los fenómenos estos de los desplazados y tal. Entonces, pero otra gente dice, espérate, tengo mis hijos, que es lo que me estabas diciendo, tengo mis hijos, yo quiero que mis hijos sean en medio, o sea, él decía algo así, no sé si es textual, pero decía que un lápiz pesa menos que un saco, ¿no? Entonces, La dureza al menos. entonces bueno, prefiero que mis hijos sean médicos, ingenieros, electricistas, fontaneros, lo que sea, pero que no sean campesinos, porque aunque amo el campo, sé que esto es una vida violenta, sé que esto es una vida muy dura, sé que esto es una vida de mucho sacrificio y poca recompensa, y es una vida muy inestable. Entonces prefiero que mis hijos se vayan y renuncio, y esto es una cosa, creo que es muy bonita de la historia, renuncio a lo que más amo por lo que más amo. O sea, amo el campo profundamente, pero amo a mis hijos y a mi mujer profundamente. Entonces, si me toca elegir, me voy con mi mujer. Parte de la sabiduría. Hay referencia solo al campo, también aparece la ciudad, Sí, sí. comparando una cosa con otra. Sí, de hecho hay eso, que te lo dejé en el aire, hay la vida de jubilación. La vida de jubilación. No está mal. Hay mucha gente en el mundo que le tiene miedo a la edad de jubilarse. O sea, para mucha gente, el día que te jubilas empiezas a morir, y es el primer día de tu muerte. Porque es el primer día de poner el reloj cuenta atrás. Y resulta que no te voy a hablar de la novela, te voy a hablar de mi abuelo. Para mi abuelo, por ejemplo, no lo fue. Para mi abuelo fue como, venga, vacaciones. O sea, ahora voy a disfrutar de la vida, ahora me voy a levantar a la hora que se me quite el sueño. O sea, el reloj lo tiró lo más lejos que pudo. Si tenía que dormir 5 siestas al día, lo hacía sin ningún tipo de vergüenza. Me voy a la playa, me voy a la montaña, voy a visitar a mi primo que vive en no sé dónde, voy y lo visito. O sea, y empezó a vivir libre. ¿Por qué? Porque ya había hecho los deberes y ya se sentía que ya había contribuido tanto a su familia como al mundo, y dijo, pues ahora esto es para mí. Y vivió 30, 40 años así, ¿no? Más o menos, en total libertad. Entonces, bueno, yo creo que eso es un dardo ahí para apuntar. Muy afortunado. Sí. Bueno. Muy bien. Tenemos a leerlo y No te lo comentará en otro momento. Con muchísimo gusto, La piscina. La piscina. Además, como es corto, eso también se agradece. Es corto. Hay gente incluso que se lo ha leído en una tarde. Sí, ¿sabéis? Sí. Hay gente que se lo ha leído en una tarde. Eso señala que ¿Has dejado algo abierto en la historia? No. O sí. Todo se puede abrir. No, es una historia con final. Pero es una historia que también puede tener una parte 2. Claro, es que tiene Tiene que sacarle muchas raíces Sí. por ahí, ¿no? Muchas ramas. mejor. Queda ver la parte de María Dolores, Por ejemplo. por ejemplo. ¿Cómo vio María Dolores este cuento? María Dolores es su mujer. Pues te voy a preguntar que entiendo que aparece, aunque sea... La mujer tiene o sea, este libro refleja el machismo. El machismo
puro y duro, El de verdad. el de verdad de hace 100 años. A ver, primer trazo machista puro. Las viudas estaban condenadas a la miseria. O sea, una mujer viuda era, o sea, las personas, los heridos de guerra, los ciegos y las viudas eran la indigencia, ¿no? ¿Por qué? Porque una mujer no tenía, y ojo, voy a hacer las comillas así gigantescas, no tenía la capacidad para encargarse de un negocio, y un hombre no hacía un trato con una mujer. Entonces era preferible que un niño de 13 años, imberbe, inmaduro, que todavía está pensando en pajaritos, se encargase del negocio en lugar de la mujer, ¿no? Entonces, pero va trascendiendo, este hombre que nace en ese machismo se convierte en un tipo, sin quererlo, muy feminista, muy defensor de la mujer y muy defensor de su mujer. Y bueno, porque no hace lo que le dice la mujer, pero hace todo lo que puede por complacer a su mujer. Entonces, de hecho, la historia, las mujeres marcan los puntos de inflexión de la novela. Entonces, vamos ahora quizás a verlo. Eso es autobiográfico, ¿no? Por supuesto que sí. Por supuesto. Pero sí, la mujer tiene un papel muy importante. O sea, el protagonista es un hombre, evidentemente, pero la mujer tiene un papel protagónico. Tiene su sitio. Tiene su sitio y quizás la próxima parte sea la visión de la mujer, ¿no? Le influye mucho a él, decía, escucha siempre. Porque puede ser con otro, ¿o qué? ¿Ah? Cura, ¿no? Pero claro. Pero no te juro. De hecho, todo inicia y termina con una mujer, si te das cuenta. Sí. Perfecto. Bien. Espero que lo disfrutéis mucho y bueno, y fuera de este entorno, cualquier otra duda que vaya surgiendo por el camino, yo estoy totalmente disponible. Será sencillo de entender, no es una historia complicada, pues bien. Nada, que caso para los libros, para cortar un poco la mente del día a día. Sí. Se viene bien. Y así, Mejor que el telediario, ¿eh? Vaya. Un rato. Porque aunque pasen cosas malas, como sabes que es mentira, pues ya está. No, pues bueno, en este caso. Bueno, ahora de todo. Te voy a decir una cosa, esto tiene de mi imaginación quizás el 1%. Toda la vida real. El resto son cosas que o pasaron tal cual o pasaron muy parecidos. Ten en cuenta que esto es, ahí creo que lo dice en alguna parte de la portada o de la contraportada, estos son retazos de recuerdos surcidos con el tiempo. Y que a lo mejor algunos no eran propios, sino lo que te estoy diciendo, el cuento del primo que lo he hecho como mío. Pero bueno, yo me lo... Y a lo mejor algunos de la niña edad. Y a lo mejor algunos no eran verdad. Entonces, bueno. Pero que no se pierdan en un oído sordo de un asilo. Exacto. Eso, mira, te gustó. Sí, eso mucho. Sí. Sí, porque es que bueno, ¿cuántos no hay así, no? Claro. Sí. Hay una gran dosis de dignidad hacia la vida duradera. Y es que, a ver, la anciano, tampoco tenemos que identificar las cosas, ¿no? Decir que todas las personas por tener edad son buenas, pero por lo menos son más interesantes que nosotros, creo yo. O sea, sin desmerecernos, pero yo creo que una persona que ha llegado a esa edad, ya tiene mérito. Y segundo, una persona que ha vivido todas estas
cambios tan grandes, pues también tiene otro mérito. O sea, ten en cuenta que la gente se enteraba que se murió su papá un mes después, o 3 meses después, porque la carta no llegó. Oye, es que no había ni siquiera un banco. O sea, no tiene, o sea, todas las operaciones se hacían en metálico. O sea, una cantidad de cosas en las que hemos avanzado técnicamente, socialmente, estructuralmente, que nos parece que siempre han estado aquí, pero no, o sea, no sé cómo era Mairena hace 30 años y cómo es ahora, ¿no? Sin ir en... Vivo. No, vivo, Mi Carmelero. padre se vino aquí, tenía yo 8 años, porque esto era el campo. Y yo abría la ventana y igual era un olivar. Era un olivar, íbamos allí a coger aceitunas, ya con las cabras por allí en medio. Y Eso no. esa es la ciudad, te estoy hablando de ciudades. Pues sí. Si era cuando estabas chica, Rocío se fue hace muy poco. Nada, sí, nada. Nosotros nada. Muy Realmente poco. nada, Hace muy poco. nada. Pero es verdad, es que era Claro, antes nada. claro. Es que Entonces, yo era como ella. pero si nosotros estamos, esta generación nuestra, entre 35 y un poquito más, vivimos de santo milagro. O sea, los coches no tenían cinturón de seguridad, no habían plazas, nadie respetaba las plazas. Tus padres te ponían 4 almohadas para que durmieras si el viaje era muy largo. O sea, En la sala de los hospitales de espera se fumaba. ¿de qué estamos hablando? Y en los partos se fumaba. O en la feria dormí entre 2 sillas. También, no pasaba nada. Eso sí que pasaba. Eso sí que pasaba. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Y se le caía el chupachú y lo sacó. Hombre, claro. O sea, Bueno, eso se hace ahora también. también. Hasta la norma de los 3 segundos. 1, 2, 3. Ya está. A los parques. ¿Tú sabes dónde hay un parque? Con hierro oxidado. ¿Tú sabes dónde hay un parque ahí? ¿Cómo se llama esto? En el Almendra, Sí, pero ¿cómo se llama ese sitio? El Capricho. que son columpios de nuestra De época. verdad, como que Ahí estas niñas pueden Yo ver cuando lo cómo vi, era. Y oxidado. Y de repente una de las láminas se levantaba, ¿no? Y quedaba ahí. Apuntando para ti. Eso, entonces, tírate un poco más para acá porque ahí está la... Y el arbero no existía, eso, piedra y bueno, ya está. Estamos hablando ya como los mayores. Sí, no. ¿Alguien escribirá tu historia? Tu nieto. A ver, Marcel, Jimena, Ahí están. escuchándonos ahí. Ahora que escribirla. Muchas gracias. No, a vosotros, por favor. Muy agradecido. Nosotros nos llevamos una presentación.